Y ahora vamos a continuar con la última sesión de la mañana. Vuelvo a repetir, de verdad, después de año y medio de horror que hemos vivido, ¿alguien tiene prisa por acabar? Ah, vale. No, lo digo porque, a ver, seamos flexibles, ¿vale? Vamos a escuchar a Ana López Navajas. Yo no sé cómo presentar a Ana López Navajas. Creo que lo que puedo decir es que cada vez que he escuchado a Ana López Navajas he tenido una reacción contraria. O sea, he tenido una alegría del copón de, madre mía, qué cantidad de mujeres han aportado en todos los ámbitos. Pero he tenido una pesadumbre absoluta porque, qué poco sé. Qué mal para mí, ¿no? ¿Cuánto tengo que estudiar? Wikipedia no es un invento moderno. Ana López Navajas ya es Wikipedia sin wifi. Ella es la Wikipedia. No he conocido a nadie que sepa tanto y que visibilice de esa manera las aportaciones de las mujeres a lo largo de toda la historia y también actualmente. Por eso, desde Clavico, lo que queremos hoy es visibilizar precisamente a la investigadora, a la profesora, a la estudiosa Ana López Navajas. Se oye, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marian, por la presentación esta wikipédica. No es para tanto, pero bueno, yo estoy muy encantada de estar hoy aquí porque me permite compartir con vosotras y vosotros una locura donde nos hemos metido unos cuantas y unos cuantos y también pediros ayuda. Estamos en un proyecto muy amplio, muy grande. Ya puestos, pues hemos hecho la carta a los reyes, ¿no? Como quien dice, ya que vamos con todo. Entonces, he venido hoy un poco para explicaros cómo estamos funcionando, qué hacemos y voy a empezar desde el principio para que sigamos un poco la línea, la sucesión de acontecimientos. He intentado ajustarlo y creo que lo conseguiré. A ver, quiero repasar desde el principio algunas de las cuestiones, datos y razones que nos han hecho llegar a este proyecto. Y también decir que este proyecto, Women's Legacy, recoge buena parte de las cosas que se han escuchado esta mañana aquí sobre qué podemos hacer en las aulas, sobre la necesidad de concretar currículums, sobre muchos aspectos. Y nosotras, que somos un poco, ya lo vais a ver, qué locas, pues nos hemos tirado a la acción directa y ahí estamos. Así que necesitamos ayuda. Voy a empezar desde el principio, ¿de acuerdo? ¿Cómo surge todo esto a propósito de todo lo que ha dicho Marian? Bueno, hace unos pocos años hicimos unas investigaciones para ver cuál era la presencia de las mujeres en los libros de texto. Estos son los resultados. Es bastante conocido y también ha acompañado de cierta reacción por parte de las editoriales, algo que también era objetivo del estudio. Sin embargo, no ha habido un avance significativo a este respecto. Quiero comentar algunos datos para situarnos y, sobre todo, para ver las implicaciones que esto tiene. Muchas de vosotras ya los conocéis, pero creo que siempre es conveniente revisar esos conceptos. Mirad, después de ver hombres y mujeres que aparecen en la totalidad de la secundaria, a ver si... No, perdón. Esto es... No sé por dónde... Ah, sí. Sí. Buscas el puntero. El puntero, sí, busco. Es esto, el de arriba. Ah, el de arriba. Este que no se ve, ¿no? Es que casi no se ve. Vale. Vale, perfecto. Bueno, aquí a ver. Ah, vale. Es que casi no se ve. Sí, no se ve. Bueno, me he colocado esto. ¿Veis ahí que hay un 7,6%, verdad? Fijaos los datos de arriba,
que se corresponden a 1.200, un poco más, mujeres, frente a más de 15.000 hombres. Esto es el 7%, ¿no?, en general. Bien, esta ausencia tiene implicaciones fuertes, pero también tiene otras cuestiones, otras implicaciones muy interesantes que debemos conocer. Mirad, primero y segundo de eso tienen un porcentaje 9,8 y 9,6 mayor que el que tenemos en tercero y cuarto de eso, cuando las materias son más amplias y cuando se aborda el estudio de la contemporaneidad, desde historia, desde literatura, desde música, desde arte. Es decir, las mujeres desaparecen del relato de la contemporaneidad. La exclusión de las mujeres de los libros sigue siendo un mecanismo plenamente vigente en la educación. A medida que se avanza y si hiciéramos digamos, pasáramos a niveles de bachillerato, la desaparición sería aún mayor. Entonces, esta vigencia de algunos de los sesgos son los que tienen implicaciones en tres ámbitos de carácter importante: el ámbito social, el cultural y el educativo. Disculpad por la cantidad de palabras. No suelo poner muchas palabras en las diapositivas, pero esta vez no lo he podido evitar. Mirad, la pérdida cultural tiene que ver sobre todo con el desconocimiento de esa producción que tienen las mujeres, inmensa, mucha más de las que nos cabe en la cabeza en principio, y que arrastra la falta de consideración de algunos de los espacios, los géneros. Aquí lo hemos hablado, Teresa hablaba, folclore y arte. Hablábamos de todas esas, religión, superstición, todo eso que la categoriza también el género. Las mujeres hemos hecho siempre artesanía y no arte, y en ese concepto no ha entrado nunca la calidad. Ahí tenéis todos los trabajos de bordados y tal, que son impresionantes. Géneros literarios como la carta, como los escritos en primera persona, géneros artísticos, el retrato, el bodegón, donde no se puede explicar nada sin ellas. Todo esto significa una gran pérdida cultural que además afecta a hombres y mujeres. Pero además es una distorsión terrible de lo que es nuestro patrimonio cultural. Es un empobrecimiento de nuestra propia memoria histórica, hombres y mujeres. Estamos todos y todas metidas en este saco. A una persona que le interesa el arte, sea hombre o mujer, ¿no le va a interesar dónde han estado las creaciones, las innovaciones, quién ha pensado una cosa u otra, qué realizaciones han habido? A una persona, hombre o mujer, que le guste la música, ¿no va a querer saber todo esto? Y a cualquier científico, cuando le hurtan estas cosas, estos pasos que se dan en la ciencia y ellas caen, todo esto implica un legado muy distorsionado. ¿Dónde está todo esto? ¿Qué es esto? Esto es un relato androcéntrico que se nos ha hecho pasar por universal. Pero el problema es que, con toda nuestra buena intención, la falta de medios hace que nosotras y nosotros continuemos trasladando referentes masculinos mayoritariamente. Y eso crea una imagen, como decía Teresa, vemos un nombre, un apellido y vemos un hombre. Hablamos de arte, de cultura, de ciencia, de literatura y vemos una cultura universal poblada de hombres. Automáticamente eso desprestigia a las mujeres, las deja de lado, las minoriza. Eso es lo que arrastra esta pérdida cultural, que no es más que un fraude. Yo creo que esto es importante porque creo que es importante y aparte creo que tenemos herramientas en las manos para poder hacer frente a él. Es decir, para trabajar, porque se trabaja con eso, conociendo, lo tenemos en casa. Vamos a ver lo que hemos hecho ahí. Y se traduce además en que cuando abordas cualquier disciplina, no puedes abordarla sin ellas. Eso es una falta de rigor. De verdad,
quería hacer un breve repaso sobre algunos aspectos generales para que lo viéramos hasta qué punto necesitamos saber más de todo esto. Esto respecto a la pérdida cultural, a esa visión de mundo androcéntrica que presentamos como universal, que nos chafa los dedos constantemente. Cuando vamos y volvemos otra vez a los referentes y son ellos, aunque estemos hablando de una pintora, aunque estemos hablando de un tema literario. Debemos entender, por tanto, como profesionales, que eso es una falta de rigor a la hora de abordar la investigación, la docencia, a la hora de abordar el conocimiento de cualquier disciplina. No podemos hacerlo sin ellas. Y cuando no las vemos, lo estamos haciendo mal. Tenemos que poner resultados. Pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Todo esto tiene implicaciones sociales. Estas afectan directamente a las mujeres. Efectivamente, a quien no se le reconoce todas las producciones culturales que ha hecho, de quien no se sabe todo lo que ha hecho, no le podemos dar ningún reconocimiento social. Eso socava las bases de la autoridad de las mujeres. Desde la educación, desde esa visión cultural, lo que hacemos y transmitimos es una deslegitimación social para ellas. Y lo hacemos a través de varios puntos. La ausencia propiamente, está claro, ellas no cuentan, ellas no han hecho nada. No han contribuido al desarrollo, ni a nada, ni a la cultura, ni a la pintura, porque si no estarían de alguna manera, ¿no? Y nos hemos creído de eso de, es que estaban en casa, pobres. No lo hemos creído, no somos la mitad de la humanidad sin hacer nada. Cuando lo piensas fuera de los prejuicios donde nos han educado, las cosas cambian. Cuando aparecen de forma excepcional. Ella, así, suelta, ¿vale? Y, por supuesto, descontextualizada. Su contexto es masculino. No hay más mujeres. Ella está sola. Ahí tenemos, por ejemplo, en tiempos recientes, a Pardo Bazán, a Concepción Arenal. Y estamos hablando del 19, que está todo lleno de mujeres, pero cuando vamos a Santa Teresa parece que esté sola, que nos olvidemos a todas sus contemporáneas o anteriores a ella. Todo esto, toda esta deslegitimación lo que hace es que socialicemos a nuestras alumnas en la idea de que son iguales, mismo profesorado, misma materia, mismos exámenes, que son iguales, y ocultemos las desigualdades con las que ellas salen. Sin querer, esto se traduce con esta ausencia. ¿Qué pasa? Debilitamos esta postura social, esta posición y esta capacidad de socializar para nuestras alumnas. Y todo esto es lo que facilita, alimenta y fundamenta desde la violencia de género, la explotación sexual, el techo de cristal. Es mucho más fácil. Si alguien es menos, bueno, pues no pasa tampoco nada. Si somos más violentos con ellas, si por ejemplo, usamos la lengua de manera que las asistentas sí tengan femenino, pero las presidentas no lo tengan, porque finalmente las mujeres ahí no cuentan, ¿no? Todo esto va arrastrando, tiene estas implicaciones que son fuertes y se traduce, por supuesto, en unas implicaciones educativas que sobre todo afectan a dos puntos. Uno, el de la transmisión cultural en las aulas, y otro, a la educación en igualdad de oportunidades. No educamos en igualdad de oportunidades cuando a ellas se las presenta como elementos subsidiarios, cuando no son sujetos protagonistas ni de la historia, ni de la cultura, ni de los deportes, de nada. Ellas son siempre elementos subsidiarios cuando no aparecen, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de educar en los referentes básicos de la cultura, lo que damos es una cultura androcéntrica, masculina. ¿Cómo entonces es posible que estemos dando los referentes básicos? Vale. Todo esto convierte el sistema educativo en transmisor de desigualdades. Y ahí es donde nos hemos lanzado
a ver si hacemos algo. Vamos, antes de continuar, ¿no? Quiero remarcar hasta qué punto es rico y continuada las aportaciones de las mujeres de los primeros tiempos de la humanidad. No son de los 2 últimos siglos, ni de los últimos 1000 años, ni de los últimos 10.000 años. Son de antes, desde siempre. Esa idea, que parece tan lógica, nos cuesta llevarla a la práctica. Por eso quisiera, a llevarla a la práctica no, ¿cómo es? Asimilarla bien. El conocimiento, aquel que deberíamos tener, haber recibido, es donde nos falla. Quisiera hacer ahora, para que conozcamos un poco, podamos darnos cuenta de hasta qué punto estas aportaciones son grandes, hacer un repaso sobre algunos hitos históricos que tenemos de alguna forma trastocados. Sabemos que ellas, todos los estudios feministas, la historia de mujeres, la crítica de género, lo ha fundamentado, pero ampliamente. Sabemos que ellas se han movido en otros espacios, privados, semiprivados. Sabemos que han practicado otros géneros, que han tenido otros intereses en ciencia de carácter mucho más práctico. Esto de la cuestión del rigor, que ahora es tan apreciada, era una cosa muy de las mujeres. Sabemos que todo esto se ha dado. Sin embargo, incorporarlos nos cuesta. Mirad, para empezar por el principio, en general solemos tener la idea de que nos encontramos frente a una organización social básicamente eterna, o que ha sido así siempre. Proyectamos con una visión patriarcal el análisis de muchos hechos y estamos ya cambiando esto de forma activa. Esta organización social en realidad es bastante reciente y sería conveniente saberlo para tener en cuenta que es como de antes de ayer, solo tiene unos 7.000 años. La historia es mucho mayor. Entonces, digamos que este plazo es algo relativamente pequeño. Hay una cosa un aspecto que lo voy a hacer muy brevemente, que quiero comentaros. Hay una cultura aquí en el Mediterráneo, estamos en varias partes, pero aquí en el Mediterráneo, en varias partes del globo terráqueo ocurre, ¿no? Tenemos la cultura de Çatalhöyük, que nace en Anatolia, ¿vale? Es una cultura bastante igualitaria, como solían ser una organización social bastante igualitaria. Fijaos, por ejemplo, en esta habitación, que es la reconstrucción de donde vivían, o fijaos, por ejemplo, en ese pueblo, casi todo ese poblado por los techos, de casas básicamente iguales. Y bueno, y fijaos en esta deidad que por otro lado conocéis. Esto es como la versión primitiva de lo que tenemos hoy en día, donde el Real Madrid va a celebrar los triunfos, ¿no? Esto de las Cibeles. Pues bien, esta es la diosa primitiva que ha acabado en la plaza de ahí. Cuando rastreamos las imágenes y los símbolos, nos llevan por el camino al origen. La señora, la Pont Neacerón, la señora de los animales, ahí las tenemos, con 2 leones. Esta es la que hay ahí. ¿Qué ocurre? Esta cultura llega, y nos llega incluso hasta hace 1500 años, con los antiguos cretenses. Aquí lo vemos, fijaos qué pintura, la Parisienne, tan sofisticada, fijaos esa deidad, brazos abiertos, esa posición, ¿no? Fijaos también hombres y mujeres, rojo y blanco, hombres y mujeres saltando en los ejercicios de los toros. Para empezar, la cultura clásica ha suplantado por completo esta tradición de carácter igualitario, heterárquico, que nos venía. ¿Qué pasó con Zeus? Que violó a Europa y tuvo a Minos, todo el fandango ese. ¿Y cómo llamamos a los antiguos cretenses? Minoicos. No, minoicos no. Minoicos no.
Minoicos no, porque no tienen nada que ver con ese panteón divino ya presidido por un dios del trueno, Zeus, al norte Thor, ya veremos, que son los que trajeron esas invasiones indoeuropeas. Esto acaba en el año 1500 y de esta tradición muy distinta a la indoeuropea bebe también la cultura clásica. No es la misma tradición, sin embargo no lo trasladamos así en las aulas, ¿no? Hay una organización social que llamamos heterárquica, no matriarcal, que ha hecho eso también mucho daño. Heterárquica, más igualitaria, es un término que surge en los años 50, pero que se incorpora en arqueología más tarde. Básicamente trabaja con elementos que no están ordenados de forma jerárquica o que pueden ordenarse jerárquicamente, pero que cualquiera de ellos es susceptible de ocupar ese puesto de jerarquía. No hay, en este caso, unos hombres que ocupan una jerarquía superior, espacios públicos, cargos de poder, y unas mujeres que se encuentran abajo. Esta sociedad, que es muy versátil, que es muy variada, es un poco la que ha llegado y nos ha llegado hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que tuvimos unas invasiones indoeuropeas, que entre otras cosas, como bien reconocía Teresa, nos dejaron los idiomas, menos el vasco, que ahí no llegaron. El vasco es anterior a las invasiones indoeuropeas. Hace unos 5.000 años antes de Cristo bajaron de las lagunas pónticas, bajaron y nos trajeron la lengua, nos trajeron el caballo y nos trajeron una jerarquía social de clase y de género. ¿Por qué lo sabemos? Por los enterramientos y por el urbanismo. A partir de entonces, ellas, al principio, antes de los indoeuropeos, se enterraban siempre igual, al este, con un pequeño ajuar a los pies, todos igual. Y a partir de ellos empiezan a haber tumbas para los jefes de los clanes. Hay espacios más grandes y más pequeños, y sobre todo ellas están enterradas hacia el oeste, ellos al norte y acostados, o sea, acostados enteros para arriba al norte, y ellas están peor alimentadas. Todo lo que son todas las... en fin, estas distribuciones aparecen así. Y bueno, esta jerarquía tuvo más o menos éxito. No siempre ha sido igualmente exitosa. Y la periodización es otro de los aspectos que a las mujeres nos toca distinto. Nosotras no hemos tenido un renacimiento con un humanismo que se vende como universal, pero que es masculino. Ni hemos tenido, por ejemplo, hemos participado de la misma forma de la Ilustración. No. Esos periodos es bueno que también los tengamos presentes. Bien, tras estas, nos viene una antigüedad que, mirad, una antigüedad, voy a hacer el repasito un poquito más, elegir una antigüedad donde tenemos una figura que aquí tenéis, ¿no? A Eneduana, la gran figura de la antigüedad, 2270 años antes de Cristo. No podemos conocer a Homero y a todos estos y no conocerla a ella. Ella es el primer escritor, hombre o mujer, que ha tenido la humanidad, que ha firmado. Sus himnos a Inanna dejan una voz con una autoridad. Yo, Eneduana, la que está aquí, os digo, es la primera que recogió las primitivas posiciones planetarias, astronomía. Es la que tiene de las que conocemos las primeras notaciones musicales, música. Y es la que desarrolla las normas teológicas. Esta es una mujer inmensa, inmensa. Durante 1000 años se la recordó, pero hace 3000 que la olvidamos. Es hora ya de ponerla en su sitio. No podemos entender una antigüedad sin ella. Sí. Las que tenemos al lado son
aquellas que nos muestran origen de las ciencias. Aquí tenemos a Meriptah, el médico o médica más antiguo que se conoce. Bueno, es verdad que contemporánea a ella hubo un médico. Ella, médica jefe de la corte de Saqqara, inicia una tradición de médicas que se extiende hasta el siglo XIX, donde explícitamente se las echa de las universidades, donde se les quita la posibilidad de ser comadronas y donde unos hombres que no aprendieron nunca de toda esta tradición de médicas y de la importancia de la higiene, meten las manos en las parturientas y las hacen morir en los hospitales, en el siglo XIX, porque no fueron capaces de aceptar toda esta tradición ni darle la autoridad que tiene. Aquí la veremos, ya veremos qué recorrido hace. Aquí tenemos a las perfumistas asirias, Taput y Belatakelim. Aquí tenemos, en fin, no lo creemos, en cuneiforme, la primera descripción de 3 procesos químicos. ¿Por dónde va la química y la alquimia? Siempre unida a las perfumistas, siempre unida a la farmacopea y al mundo femenino. Esta es lo primero que tenemos en química, o sea que esto de que nos hemos incorporado ahora a última hora, igual lo tenemos que revisar. Vale, es importante. Por supuesto empiezan, y lo que he dicho antes, es constante, es saberme parar un poco en la antigüedad. La Grecia clásica, por supuesto, tiene a grandes figuras, entre ellas a Safo de Lesbos, aunque hay otras, Anite Tegea, otras líricas. Con Safo también aparece esa diversidad, el lesbianismo, una forma de amar que aparece constatado a lo largo de la historia en múltiples ocasiones. Las tenemos con las trovadoras en el siglo XII, las tenemos después en sonetos en el siglo XV y XVI, y debemos dejar constancia de todas esas voces. Tenemos también a las pensadoras, a las grandes pensadoras, entre ellas Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto, la de Pericles. Pericles, por cierto, hablando de nuevas masculinidades, esta revisión histórica nos sirve también para revisar a esos hombres que fueron distintos, que se comportaron de forma diferente con las mujeres, que no se sometieron a esa hegemonía que, como todo, parece que ha sido siempre igual. Pericles apreció mucho a su compañera, Aspasia, de la misma forma que lo hizo Antoine de Lavoisier, por ejemplo, de la misma forma que más adelante lo hizo Pierre Curie. Nos interesa también reconocer a esos hombres. Aspasia fue una gran pensadora. Sócrates la reconocía como maestra, aunque se han dedicado a ningunearla. Ahora se le atribuye... ¿Esto se me oye? Vale. Ahora se le atribuye el famoso planto de Pericles, donde se hace una encendida defensa de la democracia, porque era un planto que, como sabéis, ha tenido sus últimas, como diría yo, es que hay a veces tanta historia tan larga, concentrada, ha tenido sus consecuencias pues en el discurso de Kennedy o en el discurso de Obama. Aspasia, ¿vale? Es bueno que entendamos las genealogías y lo que hay aquí. Es la misma Aspasia que recoge en el siglo XII Eloísa del Paráclito y conforma lo que es el sujeto femenino. Aquella que dice cómo quiere y no quiere hacer y amar. Cómo amar no es pecado. No es pecado tener relaciones sexuales si hay amor en ellas. Cómo el matrimonio es una forma de prostitución, donde se intercambia posición por sexo. Todo esto se inspira Eloísa del Paráclito en Aspasia de Mileto. Son grandes y se nos pierden. ¿Y qué tenemos de las ciencias? Y ya después volaré. Madre. Tenemos las astrónomas, tenemos a Teano de Crotona, Pitágoras sí que lo conocemos y su teorema, el número áureo, los tratados del número áureo corresponden a Teano. Pero tenemos a Hipatia de Alejandría, por supuesto, con su trabajo en las cónicas. ¿Sabéis que de Hipatia quien vuelve a tratar las cónicas es Newton? Y es él quien establece, quien rompe con los círculos
¿no?, de los planetas, y a partir de esas cónicas que describen el movimiento de los planetas y de los cuerpos celestes, ¿no?, establece las leyes. Pero, sin embargo, quiero que nos fijemos en María de Alejandría. María de Alejandría, que la conocemos todos, ¿no?, es la del baño María. La del baño María. Esta mujer es inmensa. Euclides, Arquímedes, María de Alejandría. Es una de las que hizo las grandes aportaciones a la química. El cristal está en los laboratorios por ella. El calor inducido, la técnica, el baño María, sigue usándose. Hay una cosa, en Valencia lo conocemos bien, que es negro, se pintan las paredes de negro, que es para evitar para impermeabilizar esas paredes cara al mar. El negro María. 1800 años ha durado hasta que ha venido este impermeabilizador rojo, que ahora ya se pintan las casas de esto. Esto tiene 30 años. Y aún hay más. Es la que hizo el primer aparato hermético que conocemos. Se notaba que estaba ya donde se desarrolló un proceso, bueno, no me extiendo. Este aparato es el Kerotakis, que ha ido extendiéndose a lo largo de la historia, hoy en día en una forma mucho más sofisticada. No es hermético, es al vacío, es un proceso gaseoso, no es un proceso de combustión. Es con el que se hallan las finas capas de grafeno, la supervedette de las nanotecnologías. ¿Alguien se acuerda de María? Es que nos vamos acordando de todos estos. ¿Alguien se acuerda de estas contribuciones? ¿Qué ciencia estamos dando? ¿Dónde vamos? Solo me voy a parar aquí. Quiero también que conozcamos estas figuras que no sabemos y que acompañan todas las épocas, las mujeres de acción. Aquí tenemos a Artemisia de Halicarnaso con Jerjes, ¿no?, que le dijo que con los griegos no se metiera por mar, que Zenobia de Palmira enfrentada a las legiones, Boudica también a las legiones romanas en el siglo I, una caudilla britana, ¿no?, Icea. Todas estas han habido a lo largo de los tiempos. Es un modelo de mujer que no tenemos. Quiero señalar, por tanto, no solo la profundidad de todas las áreas del conocimiento desde la antigüedad, sino también la variedad de modelos de mujer que a lo largo de las épocas hay y que no nos aparecen, porque cada una ha sido de una forma distinta. Aquí tenemos estas, tenemos más adelante en el barroco y a Catalina de Arauso, muchas más, ¿no? Esto sobre la antigüedad. Pero sobre la Edad Media, ¿qué hace? Bueno, en medicina quería comentaros, claro, esa larga historia de la medicina, de las nodrizas y la explotación también que en muchas épocas han sufrido las nodrizas, y cómo, de haberlo sabido, las esclavas que tenían algunos romanos, mujeres esclavas que daban el pecho como vacas lecheras, ¿vale? De haberlo sabido, hay leyes en el 12 también para decir cuántos niños puede amamantar una nodriza. De haberlo sabido, seguramente esta historia hubiera sido muy distinto los planteamientos que se hicieron socialmente cuando el tema de los embarazos subrogados, de los vientres de alquiler. Conocer todo esto nos permite tener también otros puntos de vista sobre cuestiones actuales. Toda esta tradición de médica, sobre todo en el siglo IV en Roma, Metrodora, Elefantis, Aspasia, Cleopatra, con los tratados de Genecetis, alimentan la que sería la gran figura medieval, Trótula de Salerno. Escribió el Trótula Mayor, el libro más veces reproducido de la Edad Media. Obstetricia, ginecología, dermatología, todo esto lo trataba allí. Y esa higiene que ha sido una constante en la tradición médica de las mujeres y que se abandonó cuando se abandonó esta tradición en el XIX. Hay una figura importantísima, Teodora de Bizancio, con la que se acaba esta antigüedad y empieza la Edad Media. Teodora es una figura espectacular, una mujer muy inteligente. A los 13 años era actriz, prostituta en el circo y en Bizancio, y con 25 años era emperatriz. Una emperatriz que actuó
fue una cuestión de cogobierno con Justiniano en la que ella redactó parte de las Novelae, unas leyes que, por ejemplo, penaban la violación, daban la gestión de los hijos al marido y a la mujer, unas leyes modernísimas. No se han vuelto a hacer hasta finales de del siglo XX, y solo duraron 80 años, eso sí. No habían esas estructuras para mantenerlas. Bien, como vemos, la antigüedad, de la que no conocemos mujeres, está bastante más cargada de lo que yo he dicho aquí, que he hecho una selección. Pero de la Edad Media, que también Al-Ándalus, todas la Ley Goda, Hermesinda, Almodís, de todas estas mujeres, quiero señalar solo un siglo para cambiar la periodización que tenemos. Hablamos de la Edad Media, que acaba con el Renacimiento. Un Renacimiento, insisto, que a las mujeres nos viene un poco lejos. El del XV, no el Renacimiento del siglo XII. Es en el siglo XII donde tenemos una enorme cantidad, es una especie de explosión de la creatividad femenina, de la creación. Ya en el siglo X tenemos, pero en el siglo XII tenemos, por ejemplo, los Lais de María de Francia, una de las grandes obras de la literatura universal, que tendría que ser también adecuada para primaria, bonita como los cuentos de Esopo, preciosa, que recoge la tradición celta y la del amor cortés. Tenemos a las andalusíes, tenemos a Hafsa Racunilla, Nasuni Benalcalay o Alada, una voz de estas andalusíes, las moras, una voz autorizada, practicaban el fajar, la conciencia del propio mérito, que venía a decir que ellas eran las mejores, una autoridad en la voz, una gallardía que trasladaron también a las trovadoras, Condesa de Día, María de Ventador, trovadoras que también expresaron el amor lésbico. Pero además tenemos, ya hemos hablado de Trótula de Salerno, además tenemos la gran científica medieval, tenemos a Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen fue la gran polímata de la Edad Media, que ríete tú de Leonardo da Vinci. Os digo, fue una música excepcional. Sus intervalos de quinta firman, digamos, su música. Fue una visionaria, tiene libros, Esquivias, el libro de las obras divinas, con unas imágenes asombrosas de sus visiones y la explicación. Tiene los libros de física y de causa y curae, de botánica, tiene lapidarios, pero desprovista, con un talante muy práctico. No tengo tiempo de hablaros hoy de Hildegarda, que no tendríamos congreso suficiente, ¿no? Pero inventó una lengua, la lengua ignota, construyó el monasterio donde se trasladó. Era una abadesa de gran poder, ella solamente despachaba con el Papa y se ponía en conflicto con todos los arzobispos, pero hubo muchas más abadesas como ella. Aquí tenemos el monasterio de Huelgas y tenemos también el Fontevraud en Francia, y es el siglo de Leonor de Aquitania, de Berenguela de Castilla, de Leonor Plantagenet, la que inició el monasterio de las Huelgas, ¿no? Es un siglo donde ellas tienen un peso importantísimo, y además hay cosas como el movimiento, lo he puesto ahí porque ya no me cabía, las beguinas. Las beguinas, esos movimientos culturales que quedan desaparecidos. Os invito a que consultéis con el móvil cuándo murió la última beguina, 2013, porque están desde el siglo XI, 1000 años de un movimiento alternativo que ha generado las grandes autoras que han forjado el neerlandés, el francés y el alemán, Hadewig d'Amberes, Matilde de Magdeburgo, escritoras de la calidad de Margarita Porete, muerta en la hoguera por ser una irredenta. ¿Y qué sabemos de las beguinas? Jamás, siempre cristianas, jamás sometidas a ese orden de conventos y de religioso. En fin, no es posible que no las conozcamos.
porque han transcurrido. No podemos entender los últimos 1000 años, menos la religión sin ella. Y la religión siempre ha ido unida a las mujeres. O la gran historiadora Ana Comnena, que escribió la Lexiada, una crónica del reinado de su padre con unos conocimientos de ingeniería asombrosos. No he salido del 12. No he hablado de las benedictinas que tejieron el tapiz de la creación. Os invito a que lo veáis, está en Gerona. No he hablado de los 70 metros del tapiz de la reina Matilde que cuenta la batalla de Haskin, bordado, que aquello es una maravilla. No he hablado de la mitad. Esto es un renacimiento para las mujeres. Este siglo tendremos que ponerlo en el mapa. Lo tenemos que poner en el mapa porque además a partir de él empieza a generarse una especie de movimiento misógino que en el siglo XV, con aquel renacimiento de los hombres, con aquel humanismo que es un ideal universal masculino, aparece. Es el siguiente gran punto. Y aquí tenemos a la figura de Christine de Pisan. Christine de Pisan, con la que se inicia, en realidad es un poco anterior, pero se coincide que es la que inicia la querella de las mujeres. Con ella se inicia en el siglo XV, que se extiende hasta el XVIII, un movimiento que se plantea el derecho de las mujeres a la cultura y a la educación, y que es la primera que percibe que las diferencias de género son de índole cultural. Y es aquí, además, también cuando las mujeres ya han perdido mucho. Mirad, en la Edad Media los grandes monasterios, Hildegarda y todas estas, acogían a las mujeres y el conocimiento estaba más o menos a nivel nobles, gente que entraba en los conventos. Los conventos para ellas eran los grandes espacios libres de hombres donde podían crear. A mí me ha costado esto, ¿sabéis? Me ha costado años, un poquito, porque como tenemos esta visión tan androcéntrica y las monjas son mal, y pues bueno, las monjas es una cosa, las religiosas son muy versátiles. En esta Edad Media, donde en los monasterios estaban la cultura, hay una cierta igualdad de acceso a la cultura que se pierde con el siglo XIII cuando aparece la universidad, que ya aparece como un lugar, como un espacio laico y masculino. Aún así, las mujeres no desaparecen de la universidad. Aquí en el 16 tenemos a Francisca de Nebrija, aquí en la Complutense, a Lucía de Medrano, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Bolonia ha tenido Lucrecia Piscopia. Han habido mujeres en la universidad dando clases y recibiéndolas, pocas, pero han habido. Cuando no ha habido, es en el 19 que las tiraron, las expulsaron. Por eso a veces tenemos la idea mala de que fue a final del 19 cuando ellas entraron en la universidad. No, están antes. Están creando y generando conocimiento desde mucho antes. ¿Qué pasa con la querella de las mujeres? Y aquí nos encontramos, es un movimiento muy potente. Y ella no está sola. Christine de Pisan, con Christine de Pisan se inicia y se continúa hasta la Revolución Francesa. Mirad, en el siglo XV aquí tenemos a Sor Isabel de Villena y a Teresa de Cartagena, que son las grandes adalides de la querella. Pero no solamente las tenemos aquí. Al siglo siguiente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a María de Zayas, a Ana Caro Mayén de Soto. Es que las tenemos por toda Europa. Hay un contexto que desconocemos. Tenemos las italianas, Isotta Noguerola, Laura Cereta, Moderata Fonte, con unas cartas, esos géneros que practican ellas muy beligerantes. Tenemos a las francesas Marie de Gournay, con su igualdad entre los hombres y las mujeres en el siglo XVI, que es un libro fundamental para entender la posterior Mary Wollstonecraft, ¿no? La tenemos ahí, se debería leer más, porque transforma el argumentario. O en Inglaterra tenemos a Mary Astor, pero también está a Fraven. Hay un contexto de repente europeo de creación femenina que se nos abre.
Pero tenemos la contrarreforma aquí a las mujeres las tira para atrás. Hay una clave con la que nunca contamos con la fuerza que hay, reforma contra reforma, pero se nos olvida la caza de brujas. Esto significó una falta de autoridad para las mujeres, perdieron mucho peso social en ese siglo. Estamos en el XVI, por eso quiero decir, el siglo XII fue mejor que el siglo XVI, XVII, incluso que el XIX para las mujeres. El progreso no es lineal. La Revolución y la Ilustración, donde ellas participaron tanto, miradlas ahí como colectivo, clases nobles, pero también populares, revolucionarias, que tienen también la sociedad, el Club de las Ciudadanas Republicanas, como colectivos y como individuos. Pero una revolución, que esta historia ya la conocemos, nos dejó un poco colgadas a todas. Nos creímos esto de libertad, igualdad, fraternidad, las personas negras también se lo creyeron y los palmos de nariz con los que nos quedamos fueron monumentales. Bien, a partir de aquí aparece Mary Wollstonecraft. En muchas ocasiones a ella enuncia ya de otra manera, de forma crítica, ¿no?, el tema del matrimonio como prostitución, el tema del sujeto femenino, el tema de la diferencia de género como un aspecto cultural, pero debemos conocer aquellas de donde se genera la idea. Una saga, Mary Shelley, su hija, escribió la gran obra romántica, Frankenstein, ¿no?, unas mujeres que ya no se conforman y que empieza lo que ha sido el gran movimiento en el que estamos metidos, que es el feminismo. Algo que no se estudia ahí como se debiera junto al humanismo, la Ilustración, todos estos movimientos. El movimiento obrero, debemos estudiar el feminismo, sus olas, sus personajes protagonistas, pero también hay que hacer una cosa, un ejercicio de reflexión sobre esto. El feminismo que sale en el XIX no es el año cero de las mujeres. En muchas ocasiones, no, desde Eva hasta que las sufragistas salen con los canotiers, no ha pasado nada, no. Feminismo nace porque hubo todo un esfuerzo de mujeres a lo largo de la edad moderna que contribuyeron a pedir la educación, la cultura, y esas fueron el origen de estas mujeres que se sintieron defraudadas. Y esas lo fueron porque a su vez tuvieron ese poder. ¿Sabes? Tiempos anteriores. Tenemos que reconstruir esa genealogía y no poner el año cero en el feminismo. El feminismo es un movimiento crítico que ha permitido unos avances espectaculares y de construir también esta organización patriarcal y ponerle nombre. Pero está apoyado en todo ese movimiento anterior de las mujeres. Esto una cosa. Y la otra es que el siglo XIX no solamente es el feminismo para las mujeres, es que ellas han sido importantísimas en el abolicionismo, el antiesclavismo, importantísimas. Harriet Tubman, Sojourner Truth, son las grandes esclavas, Sin embargo, ellas supieron ver la doble vertiente, mujer y negra, algo que parece que sale en los 70. No, fueron ellas las que os recomiendo. No son estos los brazos de una mujer, el discurso de Sojourner Truth. Leedlo, es muy cortico. La mujer ahí es increíble cómo muestra en ese discurso esa doble vertiente. Estuvieron allí, fueron protagonistas. Ya desde Afraben en el 17 ellas lo vieron. Pero estuvieron también en el movimiento obrero. Flora Tristan, Louise Michel, todas estas, Teresa Claramunt, todas estas que aparecen, Clara Zetkin más adelante, y se preocuparon por niños y niñas y las condiciones laborales de ellas, se preocuparon de otra cosa. Las mujeres no han estado solo en el feminismo. Cuando abordemos el estudio de todos esos... debemos abordarlo también con ellas. Bien. ¿Faltan cuánto? ¿10? ¿4?
Bien, aquí tenéis unas cuantas. Hay hechos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil o el franquismo. Donde necesito 10, por favor. Donde aparece aquí también Mercedes Formica, una abogada falanquista que hizo tanto por la violencia de género, contra la violencia de género, consiguió cambiar las leyes, lo del hogar conyugal. Os lo contaré en otro momento. Sin embargo, todo esto necesita una respuesta, porque mirad, el siglo XXI tiene a la Constitución de Rojava en medio del mundo árabe, sale el único país feminista que hay hoy en día, aquí, feminista, del mundo árabe, en Siria, para que después hablemos de ellas, ahí aparece. Sin embargo, esta sensación es con la que dejamos a nuestras alumnas cuando salen. Fijaos lo de Clara Schumann, por favor, dejadme 10 minutos. Vale. Decía ella, antes creía tener talento creativo, pero he abandonado esta idea. Una mujer no debe desear componer. No hubo ninguna capaz de hacerlo. Y quiero ser yo la única. Esto es la falta de modelos. Antes de ella hubo cientos de mujeres compositoras. Maddalena Casulana, Bárbara Strozzi, Francesca Caccini, Anna Bondi Venezia, Jacques de la Guerre, importantísimas que dieron avances en la ópera. Y ella no las conoce. Y mirad lo que dice, ¿cómo yo voy a componer? Esto es lo que le pasa a las alumnas. Claro, frente a todo este panorama, ¿qué hacemos? Mucho currículum, mucho editorial, pero ¿qué? ¿Dónde debemos actuar? En el aula. Todo esto es mucho para conocer. ¿Qué hacemos? Nos hemos embarcado en una locura. En una locura. Y ahora sí que necesito que me escuchéis. El proyecto es... Hasta ahora solo era un aperitivo. No es cierto, pero el proyecto es un proyecto europeo que lidera la Consellería, que estoy yo coordinando de ahí, que como objetivos, mirad, la Carta de los Reyes, lo que queremos es provocar un cambio decisivo en la visión cultural que transmitimos desde el aula. Incluir a las mujeres, a sus obras y sus contribuciones en todas las áreas, cambiar ese relato cultural, restituir ese protagonismo social y contribuir a erradicar las desigualdades. Claro, todo esto es muy bonito. ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues con pico y pala, como se hacen las cosas de verdad. Estamos generando instrumentos que tienen que ver con el aula, que inciden en el aula, y en este sentido os digo, aquí hay compañeras del proyecto también entre nosotras, os digo que necesitamos la ayuda de vosotras. Todo es muy sencillo, aunque parezca muy complicado. Pero es sencillo. En estos momentos contamos con 82 centros de 7 comunidades autónomas, somos más de 200 personas, estamos en 17 equipos diferentes, uno por materia, y 4 equipos con catálogos, y actuamos en todos los niveles, queremos actuar en todos los niveles de la educación, y el mundo se nos queda pequeño, ya os lo digo, o sea, en todos los países, si puede ser, donde pueda ser, en principio en 4 países ya. Esta es la página web, os la enseño porque allí pues podéis consultar las cosas, cuáles son los objetivos, qué es lo que vamos a hacer, y esto sí que es importante. Estos son los recursos. Vamos a sacar un banco de recursos que ahora os explico, 3 catálogos de obras de creación femenina y un curso de formación STEM que va a coger desde profesorado universitario, de másteres de secundaria hasta profesorado de secundaria y asesores y asesoras de formación para rediseñar la formación, porque a veces tenemos formación del profesorado que las mujeres en las ciencias, pero después hablo del cambio climático o de la evolución y ahí me han vuelto ya a desaparecer. No es esto. Somos 4 países. Ya he dicho que lo lidera la Consellería, la Universidad de Vilnius, tenemos en Italia también un instituto, aquí tenemos Inaudi, contamos con el Instituto también Benicalab de Valencia, la Asociación del Profesorado, el Legado de las Mujeres, que se dedica a trabajar en esta línea de recuperación del trabajo. Tenemos también la Administración de Glasgow,
Las dos administraciones son muy importantes porque le dan peso y lo pueden trasladar a política educativa. Siempre por atrás, como suave, como se ponen los petardos, ¿vale? O sea, lo pones y tú después lo enciendes y ya la cosa sale ahí. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ver cómo sale. Aquí tenéis, bueno, podéis hacer la agenda, las noticias y aquí mismo en esta web se podrán consultar todos estos bancos de recursos. Ahora, esperamos que desde las administraciones educativas, así será en la Comunidad Valenciana, pero aquí he visto Asturias, Cantabria, Castilla y León ya contamos con ella, formación del profesorado. Aquí estoy, aquí están las compañeras, ¿no? Guiller, Carmen, Esther, ¿no? Faz. Hablad con nosotras, porque os podemos trasladar sencillamente esto para ponerlo a disposición del profesorado. Esa es la forma de participar, usándolo. Mirad, estos son los productos, el banco de recursos, ahora lo vamos a ver muy rápido, 5 minutos me quedan. El banco de recursos tiene actividades, obra original y biografía, que están enmarcadas siempre en materia, niveles y bloques temáticos. Es decir, profesor o profesora que vaya ahí dice, a ver, yo hoy estoy en tercero y estoy dando la geometría en matemáticas, aprieto, y te sale directamente una actividad. Con esta actividad, que nos cuesta mucho la sencillez, esta actividad tú te la puedes meter en tu material didáctico, en tu libro de texto, o con ella y algunas más generar tus propias unidades didácticas. Ahora, la llevas a clase. Tienes la actividad tal cual, la pasas al alumnado y la respuesta, para que no te muevas. Y esto es además, como estamos comprobando en el proyecto, donde hay gente muy interesada, pero claro, hay veces que nos cuesta saber de nuestra propia materia. Al mismo tiempo que lo pasamos por clase, aprendemos. Es un elemento formativo. Por eso está así también. Y tiene la incidencia donde toca, en el aula, más allá de todo, de los papeles, de los libros, de tal. Profesora, profesor y el alumnado, el aula, el espacio de cambio y de transformación. Los catálogos tienen obra, pero obra femenina seleccionada, y los criterios de selección no es, aquí va la obra de Artemisia Gentileschi, no. Aquí tienes la de Judith de Goyandolo Fernes o tienes la Madalena por esto y esto. Ahora vais a ver y no solamente alimenta educación secundaria, sino que alimenta a escuelas de arte y diseño, de cine, conservatorios. Contamos también con profesorado de escuelas, de conservatorios. Bienvenidas todas aquellas que conozcáis o que seáis de conservatorio, de escuelas de cine, de diseño o de cualquier cosa. Bienvenidas. También queremos obra femenina de allí. Hay enorme. Y tiene otro sentido. La agenda cultural de las administraciones. Estar en contacto con la administración escocesa, por ejemplo, y valenciana, implica la posibilidad de que cuando generes la agenda, la programación cultural, donde siempre sistemáticamente nos volvemos a olvidar de ellas. 7% en los festivales de música modernos, de estos, de la juventud, pero también en los clásicos. Comisionas ahí exposiciones y de repente, ¡ay, si todos son pintores! ¡Ay, si todos! ¿Vale? Para ellos también. Esas administraciones vamos a alimentar con estos catálogos. Y, por último, con la formación. Una formación en STEM que van a recibir desde másteres, el profesorado de máster de la universidad, y ahí queremos juntarnos con muchas universidades. Contamos con las de la Comunidad Valenciana, contamos con algunas italianas, contamos con la de Salamanca, con la de Sevilla. Queremos contar con todas las que hay en España, más con todas las europeas queremos contar, más aún, con todas las sudamericanas y las asiáticas queremos contar. Queremos contar, no tenemos por qué quedarnos a menos. Después ya llegaremos donde lleguemos y vamos a hacer ese módulo online para que sea fácil, traducible, trasladable. Y se presentará a través de
de la formación permanente. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta después, que me la haga después, ¿vale? Es un modelo transferible. ¿Sabéis cuál es la importancia del banco de recursos, aquel que hemos visto de las actividades y de la biografía? Estamos haciendo una plataforma informática asombrosa, de forma que todo lo que estemos trabajando lo vamos a convertir y lo queremos presentar también en Europa como un modelo transferible a cualquier sistema educativo del mundo. Eso, sí, ahí, que sirva. Podemos diseñar el sistema que nos digan. Ahora fijaos que vamos a cambiar, estamos trabajando aquí todas como descosidas y vamos a cambiar, pues nos servirá de práctica. El sistema francés o sudanés, nos da igual, y reasignar todo ese trabajo que se ha hecho. Sigo. Bueno, esto es no sé si os aclara más o menos, lo voy a pasar porque ya no tenemos tiempo, pero básicamente todo esto tiene una metodología que responde a las carencias. Las carencias son la falta de consideración de las mujeres como sujeto cultural y histórico, su omisión de la falta de obras, la omisión de tradición y la carencia de referentes. Mirad, con estos 4 ejes, que son más simples que una haba y más difíciles que para qué, estamos trabajando. Y os voy a decir cómo construyen. Primero, con el conocimiento. No hablamos de mujeres. Nosotros no llegamos a clase y decimos vamos a hablar de científicas, vamos a hablar de pintoras. Para eso pues tenemos los días respectivos que vamos colgándolas y ya vamos haciendo sensibilización. Nosotros vamos al ajo ya, a tejer una historia del arte distinta. Una ciencia distinta, que no tenga, como dice Nuria Solsona, no sea un método científico, sino una metodología, donde el método científico forma parte de esta. Esta construcción, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que nombrar a Eunice Foot, pero hablamos de cambio climático. Cuando hablamos de evolución, tenemos que hablar de Antoinette Blackwell. Hablamos de Darwin, pero también de aquella que le puso los puntos sobre las íes, los únicos que permanecen, porque Darwin, el hombre, se equivocó diciendo que las hembras pues no contribuían mucho a la evolución de la especie. Pues hombre de Dios, del 19, ¿no? Pero la otra lo vio y se lo dijo. Hoy en día es la única crítica vigente. Tenemos la deconstrucción. ¿A qué me refiero con esto? No presentamos ni una sola mujer sin contexto femenino y sin genealogía histórica. Un contexto femenino siempre contemporáneo. Hemos visto el de Christine de Pizan, ¿os acordáis? Pero también una genealogía histórica. El bodegón, que empieza con Fe de Galicia en el 16, continúa con Artemisia Gentileschi, las grandes flamencas, Clara Peters, Judith Lester, acaba en el 19 o el 20 con María Blanchard o Lyubov Popova. Todo eso lo tenemos que hacer. ¿Qué hace esto? Deconstruye la excepcionalidad y la descontextualización con el que se presenta a las mujeres. Y por último, se aborda desde todas las materias. La Condesa de Día aparece en música y en literatura. Eunice Foot aparece en biología, en filosofía y en historia con el movimiento feminista. Y cada una de ellas va fundamentando y tejiendo ese discurso. Aquí tenéis, y con esto ya acabo, de verdad que ya acabo, pero esperad hasta el final porque os quiero pedir ayuda. Aquí tenéis, por ejemplo, las fichas donde queda sintetizada toda esta metodología. Mirad, una de las cosas que importa, todo esto son nombres porque son, ¿veis? Movimiento cultural. Aquí hemos puesto poesía trovadoresca, pero aquí es donde metemos también beguinas, donde metemos también la querella de las mujeres. Todos esos movimientos que no están reconocidos, que son esencialmente femeninos. Pero fijaos, observaciones. Aquí en observaciones es un elemento fundamental. Cada una de las biografías que vamos haciendo, por eso digo pico y pala, tienen necesariamente un contexto de creación femenina, sea el siglo I antes de Cristo o el siglo XV o el siglo. Aquí tenéis el siglo XII, con las andalusías y las trovadoras. Y también un eje genealógico, vienen de Ivana,
cada una de todas las mujeres, igual que la justificación. Y aquí veis la bibliografía. Teresa, aquí siempre, por norma, se pone el nombre. Nunca ponemos una inicial en la bibliografía, siempre ponemos el nombre. Y el enfoque que nos permite fundamentar las materias. Está donde iría, en castellano, en valenciano, en música y en historia. Esas 4 la comprenden, la engloban, la tejen. Esto es fijaros, la de obra, tiene igual. Bueno, perdonad, movimiento cultural, ¿lo veis? Género. Y en observaciones ponemos, porque lo hemos elegido, me lo voy a saltar un poco, porque ese retrato es interesante. Las indicaciones lo usamos en arte, educación plástica, historia, francés, pero también historia del arte, en fin. Y quiero que veamos un poco más las observaciones. Mirad, con las contemporáneas, Adélaïde Laville, Gerard, Guillermine Benoit, que son las francesas, Angélica Kaufmann, Rosalba Carriera. Y después el retrato, pero de forma genealógica. Sofonis Banguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Clara Peters o Judith Leyster. Esto una a una. Tú puedes leerlo mucho o poco, pero sí, ya está. Se descontextualiza, ya veo a... La metodología nos dice cómo las vamos a introducir y estos son los ejemplos. Esto es cómo deberían ir, ¿veis? Con el enunciado de las actividades, pero que hablamos de gusanos de seda, o usando sus textos, ¿vale? O en los libros, con las actividades o con sus obras, cuando las vamos usando. Mirad, hay un libro que aparece que os lo quería decir, que lo ha prologado Marina, me ha hecho ese honor. Un libro que está pensado para los centros educativos. Tiene unas indicaciones didácticas, coge todas las materias, unos referentes y unos modelos de actividades. Tenéis el índice, no lo he podido traer porque es que soy un poquito desastre. Y tiene algunas coge las áreas, cada una de ellas se puede consultar de forma separada. ¿De acuerdo? Y por último, quería deciros que lo que necesitamos es que cuando este recurso esté en abierto, que será para marzo, lo utilicéis desde vuestros centros. Vale. Esto es la ayuda. Necesitamos este profesorado. Lo digo para que la brecha digital también la notamos aquí. Si con toda esta gente necesitamos, si conocéis o sois vosotras mismas profesorado de estas materias, hablad conmigo o hablar con Guille, con Carmen, con Esther, están ahí, con Fad, ¿vale? Habla porque necesitamos el perfil de profesoras jubiladas y feministas para coordinar y aprovechar todo ese bagaje. Gracias por haber quedado hasta el final. Si antes decíamos que Nazaret signaba rápido, ni os cuento lo que ha hecho Claudia ahora mismo. O sea... Ni os cuento.